Queridos hermanos, gracias por estar juntos nuevamente para escuchar la palabra de Dios y reflexionarla. El mensaje que meditaremos está tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, en los versículos del 12 al 23. Escuchemos y veamos atentamente. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea. Pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar. Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Hemos dicho en domingos pasados que creer en Jesús es saberse profundamente amados por Dios. El domingo anterior, la palabra de Dios nos recordaba que creer en Jesús es saberse perdonado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este domingo, en su palabra, nos recuerda que creer en Jesús es seguirlo y vivir su estilo de vida. Como cristianos, muchas veces se asoma a nosotros la tentación de ser cristianos de compromiso, de ocasión, de sentir bonito, pero no de decisión de seguir a Jesús, conocerlo y vivir su estilo de vida. Entre los muchos ejemplos, tenemos este ejemplo sencillo. Nos damos cuenta que muchos se dicen cristianos porque van a su misa dominical y ya. O porque rezan el rosario en su casa, o se confiesan alguna vez al año, o participan o ayudan en las fiestas patronales, en las fiestas de la Virgen, en Navidad, en Semana Santa, pero al otro tiempo descansan de Dios. Otros dicen que ser cristiano es creer en Jesús y ya, sin ningún seguimiento y mucho menos compromisos. Hoy escuchamos que quien quiere ser discípulo de Jesús tiene que seguirlo. Es decir, ser cristiano es ser de Cristo, es seguirlo a Él y siguiéndolo a Él, compartir con Él su vida, sus ideas y sus proyectos. Vivir como Él, sencillo, humilde, misericordioso, bondadoso, alegre. Compartir sus pensamientos, la caridad, el amor, la justicia, la defensa de la dignidad del hombre.
compartir sus proyectos, establecer el reino de Dios, no con violencia, sino con misericordia, con pasión, con arduo trabajo, con entrega y sobre todo con donación de su propia persona. Habemos muchos cristianos que nos decimos discípulos de Jesús, porque lo admiramos como hombre, un hombre magnífico, un gran filósofo, un gran humanista, un gran pensador, hombre grande en obras y palabras, habla como quien tiene autoridad, pero nos olvidamos que es un hombre en relación con los demás y con la trascendencia, que siempre buscaba un momento para estar en comunicación con Dios, que es su Padre. Otros adoran a Jesús solo como Dios, se hincan, hacen grandes rezos para agradarlo, alaban, gritan, bailan, aplauden, pero en su vida ordinaria y común ni se acuerdan que al Dios que adoran también se hizo hombre y que cada cosa que realizó lo hizo muy bien para dignificar el trabajo y la vida del ser humano. Unos cristianos, mucho rezo, pero no hay compasión para los más pobres ni justicia con sus trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos de hoy para seguir a Jesús? Lo que Él nos ha dicho hoy en el Evangelio: conviértanse. Para recuperar nuestra identidad cristiana necesitamos conversión. ¿Quiénes? Sacerdotes, religiosos, laicos, niños, adultos, ancianos, todos necesitamos convertirnos. Dios, en un principio, nos hizo una llamada. Hoy nos vuelve a hacer una segunda llamada. La primera llamada fue una llamada a la vida. En esta segunda llamada nos hace Jesús una llamada a la conversión y a la renovación. El que no se renueva se queda estancado, se queda atrasado. La conversión no solo es hacerse buena persona, la conversión es volver a aquel que es bueno con nosotros, o sea, a Dios, nuestro Padre. Convertirse no es preguntarse cómo puedo ganar más bienes, sino cómo puedo ser más humano. No cómo puedo llegar a conseguir algo, sino cómo puedo llegar a ser yo mismo. Nunca es tarde para convertirse, porque nunca es tarde para amar, nunca es tarde para ser feliz, nunca es tarde para perdonar y dejarse perdonar. Les tengo unas preguntas para ustedes y para mí. ¿A quién sigues en tu vida? ¿Qué mensaje escuchas? ¿Cuáles son los valores y las convicciones que te vas creando? ¿Cuáles son tus intereses? Que Dios les conceda su gracia, su cuidado, su protección y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un maravilloso día domingo.